Bueno, comenzamos. Ok. Bueno, buenos días primero a todos. Yo soy el doctor Eduardo Reyes Vázquez, R2 de la subespecialidad de neuroradiología. El tema que abordaremos hoy será enfermedades neoplásicas de la columna vertebral y de la médula, y mi maestra asesora es la doctora Mariana Mercado Flores. Comenzamos con el contenido de la clase. Abordaremos algunas de las patologías neoplásicas más comunes de la columna y de la médula. El poder abordar pues, la totalidad de las mismas en una sola sesión pues, sería imposible. Solo abordaremos algunas de las más comunes y principalmente divididas por su localización. Tenemos principalmente que, bueno, pues los tumores de la columna vertebral son raros, aproximadamente corresponden a un 5 a 10% de los tumores del sistema nervioso central, y los más comunes son los intradurales extramedulares, aproximadamente un 70-80% de los mismos. Se presentan con síntomas inespecíficos, la mayoría de ellos, casi siempre cursando con dolor cervical o dorsal, como la cervicalgia o dorsalgia, o síntomas también radiculares como parestesias. Aquí cabe recalcar que el método de elección es la resonancia magnética, ya que nos aporta mayor información a la hora de caracterizar este tipo de lesiones, su componente principalmente de tejidos blandos. Nos va a permitir valorar el RH, los cambios quísticos, los productos hemáticos en su interior, y con eso podemos ayudar a tratar de caracterizar las mismas. La tomografía también va a ser útil, pero esta principalmente la utilidad que presenta va a ser a la hora de valorar las lesiones que tienen un componente óseo. Y bueno, recordando que también se utilizó con anterioridad la mielografía, la cual actualmente ya pasa a segundo plano, principalmente se utiliza la resonancia. Y bueno, vamos a tratar de abordarlas por su localización en el espacio y sus características por la imagen, que son las que nos ayudan a diferenciar entre ellas mismas. Por localización tenemos principalmente estas tres, que son a nivel extradural, las cuales se van a encontrar, como su nombre lo dice, pues por fuera de la dura, y suelen ejercer un efecto de compresión y desplazamiento sobre el cordón medular. Las intradurales las vamos a encontrar por dentro de la dura y por fuera del cordón medular. Estas también suelen ejercer compresión y desplazamiento del cordón medular. Y las intramedulares, que van a estar propiamente, corresponden a patología ya del parénquima de la médula o del canal ependimario o del canal central, las cuales típicamente lo que hacen va a ser pues, la expansión del cordón medular. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se observa al macro, a la vista ya quirúrgica, en la cual vemos en la intramedular cómo expande la médula, en la intradural pero extramedular, como vemos que se encuentra por fuera del parénquima medular, sin embargo suele comprimirla y desplazarla, y esta que la podemos localizar a nivel extradural y que incluso puede tener una extensión hacia los tejidos paravertebrales. Comenzando con las intramedulares, vamos a abordar los tres más comunes principalmente. De estos tenemos que principalmente corresponden los intramedulares a un 4 a 10% de los tumores del sistema nervioso central. Corresponde aproximadamente al 20% de los tumores intradurales en adultos y al 35% en los niños. El 95% de ellos son de origen glial y comúnmente se asocian a quistes o también a siringohidromielia. Principalmente hay tres cosas que podemos valorar en ellos, que causan expansión medular, que producen hiperintensidad en T2 y que la mayoría muestran algo de realgia. Empezamos por el ependimoma. El ependimoma es el tumor intramedular más común en adultos, aproximadamente un poco más de la mitad de los tumores de la columna, un 50-60%. En los niños es el segundo intramedular más común, aproximadamente abarca un 30% de los mismos, y esto suele surgir de las células ependimarias del canal central. En cuanto a la categoría de la OMS, abarca distintos grados que van desde el 1, 2 y 3, siendo los más comunes el grado 2, y estos son algunos de las estirpes celulares que se mencionan, en las cuales se clasifica. Y bueno, pueden ser estos esporádicos, los cuales se suelen presentar a cualquier edad. El pico de edad principalmente es en la edad adulta, edad media, aproximadamente rondando los 40 a 50 años de edad. Y cuando son múltiples, los encontramos que pueden estar asociados a neurofibromatosis tipo 2. Eso quiere decir que lo vamos a observar típicamente junto con la presencia de meningiomas o schwannomas. Estos suelen tener una localización central, que es lo que los caracteriza, y en cuanto a su localización en la médula, principalmente son a nivel cervical, luego a nivel torácico y después a nivel del cono. Suelen desplazar y comprimir el parénquima circundante y pues ocasionan lo que les mencionaba, una expansión medular simétrica. Por lo general suelen ser
alargados a lo largo del cordón medular y abarcan aproximadamente unos 4 segmentos vertebrales. Y pues aquí tenemos un diagrama característico de pues una imagen coronal de un ependimoma intramedular que se encuentra expandiendo el cordón medular y que se asocia también a edema adyacente. A la valoración con los hechos de imagen, vemos que pues, son bien circunscritos. Como les mencionaba, lo típico es que ocasiona una expansión simétrica. A la valoración con resonancia, con técnica T1, suelen ser iso a hipointensos. Y cuando cursan con un componente hemorrágico, pues se va a ver hiperintenso. En las técnicas de T2 y STIR suelen ser más hiperintensos y también se asocian a edema hiperintenso. El realce tras la administración con el gadolinio suele ser ávido y homogéneo, y también se suelen asociar a la presencia de quistes, los cuales pueden ser principalmente de 3 tipos. Los quistes pueden ser en el interior del tumor, los cuales suelen ser complejos porque suelen tener presencia de sangre, proteínas o necrosis por degeneración del mismo tumor. Y cuando tienen estos quistes, principalmente observamos que tras la administración del gadolinio realza la periferia del mismo. Son los únicos quistes que van a realzar. Cuando tienen los quistes marginales, que son los quistes que se observan en sus polos craneal o caudal, estos no suelen realzar, y también se suelen asociar a quistes más centrales que suelen causar obstrucción y asociarse también a seringomielia. La técnica de T2 estrella, las secuencias de susceptibilidad magnética, lo cual nos va a ayudar a identificar, va a ser la hemorragia, la cual lo vamos a ver en los márgenes de la lesión, y es a lo que se le llama comúnmente como gorro de hemosiderina o hemosiderin cap, que esto solo lo vamos a observar aproximadamente en el 20 a 64% de los casos. Este es un ejemplo de una pues, masa intramedular central a nivel de C3 y C4 que se asocia a expansión del cordón medular. Vemos como es heterogénea, es de predominio hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, y vemos que se asocia también a quistes en sus polos craneales. Vemos cómo se extiende aproximadamente desde C2 hasta C4, y vemos en el T2 esta hipointensidad que nos habla de la hemorragia que les mencionaba. Esto también lo pudiéramos ver en secuencias de T2 estrella, y vemos que tras la administración del gadolinio suelen tener un realce ávido y homogéneo. Aquí tenemos otro ejemplo de una lesión intramedular, también localizada principalmente a nivel de C2 y C4, la cual la identificamos hipointensa en T1, hiperintensa en T2, y vemos nuevamente la zona hipointensa en sus márgenes, lo cual nos habla de los restos de hemorragia, los restos de hemosiderina, y que en el T1 se puede ver un poco hiperintenso. Y vemos también que tiene algo de realce tras la administración de gadolinio, principalmente en esta imagen axial. Otro intramedular que vamos a evaluar es el astrocitoma. Este es el segundo más común en adultos, y al revés, este va a ser el primero más común en niños. Estos surgen de las células gliales astrocíticas, y también según la categoría de la OMS tienen varios grados, que van desde el 1 hasta el 4, siendo los más comunes los más benignos, siendo el grado 1 y el grado 2 los más comunes. También suelen ser esporádicos y su mayor riesgo, o sea, se ve que tienen un mayor riesgo de presentarse cuando cursan con neurofibromatosis tipo 1 o tipo 2. En la 2, nuevamente recordando que van a ser más común que se presenten los ependimomas que los astrocitomas. De estos, la diferencia pues prácticamente es que los pilocíticos suelen ser más focales y menos infiltrantes. Los fibrilares son más infiltrantes y pues menos focales. También vemos que la predilección de la zona de la columna es un poco diferente. Cuando hablamos de los niños, principalmente es a nivel cervical o cervicotorácico, y en los adultos es principalmente a nivel torácico. Aquí vemos un diagrama de una masa nuevamente intramedular, principalmente a nivel cervical, y vemos que se asocia también a un componente quístico en su margen rostral. A la valoración con los estudios de imagen, observamos que prácticamente corresponde a una lesión elongada. Esta, a diferencia del anterior, esta suele ser excéntrica y tiene unos márgenes menos definidos. Puede ser también multisegmentaria, abarcando varios segmentos vertebrales, aproximadamente también cerca de 4. A la valoración con la técnica T1 suelen ser iso a hipointensos. En el T2 suelen ser hiperintensos,
Y también suelen mostrar un realce moderado, el cual no depende del grado que presenten. No importa si es grado 1, 2, 3 o 4, el realce puede ser variable. En las técnicas de susceptibilidad magnética raramente presentan hemorragia, a diferencia del anterior. Y bueno, menos de la mitad de ellos se asocian a quistes, también a diferencia del ependimoma. Y aquí vemos unas imágenes a nivel de la columna dorsal, en la cual vemos que hay expansión de la médula a nivel torácico, la cual se observa principalmente a nivel de T5, T8, y pues en el contrastado vemos que muestra un realce irregular periférico en parche, que es este. Y a diferencia de los anteriores, aquí no observamos restos hemáticos. También puede haber a lo que le llaman pues, una infiltración holomedular, en la cual prácticamente todo el cordón medular se puede afectar. Sin embargo, pues suele ser más rara, suele ser más focal y también abarcar unos cuantos segmentos vertebrales. La tomografía no nos ayuda tanto. Prácticamente lo único que nos podríamos observar será la obliteración del líquido cefalorraquídeo adyacente, y si acaso cuando aumentan un poco más de tamaño, pues la expansión y la remodelación del canal raquídeo y algo de erosión de los pedículos. Sin embargo, pues la valoración prácticamente está más dada por la resonancia. También en la valoración con PET se observa que ahí aumentan la captación del 18 desoxifluoroglucosa, pero pues para caracterizarlo estructuralmente pues es un poco mejor la resonancia. La resección total en este tipo de lesiones es difícil por el tipo de, o sea, por su carácter infiltrante. Y bueno, aquí tenemos otra imagen, este es a nivel cervical, vemos nuevamente una lesión intramedular excéntrica, mal definida, la cual se encuentra expandiendo también el cordón medular, principalmente de C2 a C5, la cual la observamos hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y STIR, y vemos que también presenta algunas áreas con realce en parche tras la administración de gadolinio. Bueno, es muy tenue, casi no lo observamos. El tercero que vamos a observar es el hemangioblastoma. Esta es una neoplasia benigna vascular, y esta corresponde a un grado 1 en la categoría de la OMS. Estas suelen ser aproximadamente del 3 al 15% de los tumores medulares. También es más común en la edad adulta media, aproximadamente los 40 a 50 años, y estos también pueden ser únicos o múltiples. Cuando son únicos suelen ser esporádicos, y cuando son múltiples se encuentran asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Aproximadamente el 20 a 40% de los pacientes que cursan con esta enfermedad van a mostrar este tipo de lesiones, aunado a otro tipo de lesiones, como ya bien sabemos, que pueden tener carcinoma renal, quistes pancreáticos, angiomiolipomas, feocromocitomas y algunas otras lesiones también, principalmente renales y pancreáticas. La predilección de la zona principalmente es a nivel cervical y torácico, más que a nivel lumbar. El tamaño también suele ser variable. Cuando son únicos, suelen ser lesiones de mayor tamaño. Cuando tenemos el contexto de un paciente con von Hippel-Lindau, suelen ser múltiples lesiones más pequeñas, por lo general menores de 10 milímetros. Y su localización principalmente sería a nivel del margen dorsal del cordón medular. Y algo que nos va a ayudar a diferenciarlo pues es la presencia de los vasos nutricios que presenta. Aquí vemos la lesión principalmente a nivel dorsal, que pues muestra también unos quistes en sus márgenes rostral y caudal, y que se observan también algunos vasos piales que le están nutriendo. A la valoración con los estudios de imagen vemos que corresponde principalmente a una lesión nodular de localización subpial, que en el T1 suelen ser isointensos al cordón medular, en el T2 suelen ser más hiperintensos, presentan un realce homogéneo, y cuando presentan un tamaño mayor, o sea, como mencionaba, cuando suelen ser esporádicos, suelen ser ya un poco más heterogéneos y muestran las ausencias de señal vasculares serpiginosas, que pues corresponde a los trayectos vasculares que lo nutren, y principalmente la imagen, como lo describen, es como una imagen de un nódulo en quiste. También se suele asociar a edema, lo cual lo vamos a poder localizar principalmente en las secuencias de T2, y puede ser edema peritumoral, y también pueden ocasionar incluso searings hasta en un 70% de los casos. En este caso, vemos nuevamente un nódulo a nivel de C5, principalmente con quistes peritumorales,
y que se ven también vacíos de flujos serpiginosos posteriores a la lesión. Muestra también algunos restos hemáticos y podemos observar los trayectos vasculares y vemos que tras la administración del medio de contraste del gadolinio presenta también un realce ávido. Y bueno, aquí también los estudios de angiotomografía, angioresonancia nos pudieran ayudar a delimitar un poco más este tipo de estructuras vasculares. Y pues también se puede evaluar con angiografía con sustracción digital, en la cual pues vamos a ver cómo hay como un manchado vascular ahí prolongado e intenso. Podemos distinguir también los shunts arteriovenosos y podemos incluso observar que muchas veces se ven las arterias espinales anterior y posterior un poco prominentes. Esta es otra imagen con una imagen nodular, también a nivel torácico bajo, la cual muestra las múltiples imágenes hipointensas con vacío de señal, prominentes que están adyacentes a la lesión y adyacentes al cordón medular y que se asocian a un seeding extenso. Vemos tras la administración del gadolinio como tiene un realce nodular homogéneo. Y pues prácticamente esta es como la forma más característica en la que lo vamos a ver. O sea, la imagen nodular con los múltiples vasos. Pasando ahora a los intradurales extramedulares, vamos a abordar estos que son los más comunes. Y bueno, de estos el 70-80% son intradurales en adultos, perdón, y el 65% en niños. Estos, como mencionaba, suelen desplazar la médula al lado contralateral y amplían el espacio subaracnoideo por arriba y por abajo de la lesión. De ellos, comenzando por el schwannoma, pues este va a ser el tumor intradural extramedular más común. Este también es una lesión benigna, es un grado 1 en la categoría de la OMS. Este se origina en las células de Schwann, de la vaina nerviosa, en los nervios periféricos. También, al igual que los anteriores, suele cursar principalmente en la edad media y en esta no hay predilección por sexo. Es igual en hombres y en mujeres. La sintomatología, al igual que muchos de los anteriores, pues puede cursar con dolor y parestesias en el nivel en el que encontramos la lesión. Y al igual que los anteriores, pueden ser esporádicos o pueden ser múltiples, siendo lo más común que sean esporádicos y solitarios. Al igual que las anteriores, cuando lo encontramos múltiples lesiones, observamos que puede estar asociado a schwannomatosis o a la neurofibromatosis tipo 2. Y bueno, lo podemos encontrar a cualquier nivel, pero principalmente el nivel en el que lo encontramos más comúnmente es a nivel lumbar. Y bueno, la schwannomatosis pues la vamos a encontrar cuando tenemos múltiples schwannomas periféricos y que no se asocian a neurofibromatosis ni tipo 1 ni tipo 2. Lo vamos a observar como una lesión. Cuando son más pequeños suelen ser más redondeados, ya cuando crecen un poco más suelen ser ovoideos, en la imagen típica en mancuerna, la cual vamos a ver qué causa remodelación del neuroforamen, y tienen un crecimiento lento, también son excéntricos y están bien delimitados. Pueden tener un componente quístico o hemorragia, lo cual también es común, pero principalmente cuando presentan un crecimiento más avanzado. En las radiografías va a ser difícil poder delimitar que tenemos un schwannoma, sin embargo, el crecimiento lento nos puede ayudar a ver pues, la remodelación de los neuroforámenes y del cuerpo vertebral. En la tomografía vemos también que hay remodelación del margen posterior del cuerpo vertebral, remodelación del neuroforamen y también hay remodelación de los pedículos, de las láminas adyacentes. Aquí lo podemos ver también en un corte sagital. Vemos que el margen de la corteza suele verse esclerótico, lo cual nos habla también de que es una lesión benigna y que ha tenido un crecimiento pues, lento. La resonancia, vemos que en el T1 suelen ser iso a hipointensos, en el T2 lo vamos a observar también iso a hiperintensos, y tras la administración de gadolinio observamos que sí suelen tener realce ávido, el cual puede ser heterogéneo en anillo, como en esta imagen. Y pues, como mencionaba, cuando ya son de mayor tamaño suele verse también un componente hiperintenso por la degeneración quística o incluso el aumento de la susceptibilidad magnética por componente hemático. Aquí tenemos otra lesión. Esta es una tomografía axial en la cual se ve pues, una lesión grande de tejidos blandos
que se encuentra también agrandando el neuroforamen, remodelando el margen posterior del cuerpo vertebral y también los elementos del arco neural, principalmente en el lado derecho de 1 y L2. Tenemos la misma lesión, pero a nivel de, bueno, en un estudio de resonancia, un T2, en la cual vemos pues, que revela una lesión heterogénea y se vuelve a ver los mismos hallazgos, el neuroforamen amplio, la remodelación, y vemos que es un poco más heterogénea. También el componente más intradural es el que suele condicionar la compresión del cordón medular, desplazándolo al lado contralateral. Y aquí, pues, nuevamente otro ejemplo, pero a nivel cervical, y vemos lo mismo, la remodelación del neuroforamen, y vemos el realce habido tras la administración del gadolíneo. Otra lesión será el meningioma. Este es el segundo intradural extramedular más común. Estos surgen de las células aracnoideas del saco tecal. Estos también suelen tener varios grados en la categoría de la OMS, siendo los más comunes del grado 1, o sea, las lesiones más benignas. También suelen ser esporádicos o múltiples, siendo los esporádicos lo más para encontrar una lesión. Nuevamente, cuando son múltiples, están asociados a neurofibrosis. Y en esta sí hay una predilección muy marcada por el sexo femenino, cual en distintas literaturas mencionan que más o menos es de 5-1 o de 9-1 en mujeres de edad media. El nivel preferido en el que se presentan es a nivel torácico, sin embargo también lo podemos encontrar en los otros niveles cervical y lumbar. Y también vemos que puede presentarse en los niños, o hay mayor riesgo de presentarse en niños que fueron sometidos a radiación cuando son más pequeñitos. Tenemos aquí una imagen en sagital, un diagrama que muestra múltiples schwannomas en las raíces de la caudequina, y acá vemos que corresponden a los meningiomas. De estos suelen ser intradurales el 90%, pero también pueden ser intra y extradurales en un 5% y totalmente extradurales en un 5%. Como mencionaba, el tipo más común es el grado 1, el cual es más común en mujeres. Sin embargo, ya cuando avanza de grado, un grado 2 o grado 3, suele ser más común en los hombres. Y suelen ser pues, benignos, de crecimiento lento, y por lo general no invaden estructuras adyacentes, solo las comprimen. Y cuando se presentan en pacientes de edad más joven, hay que sospechar alguna alteración genética. A la valoración ya con los estudios de imagen, vemos que tienen una inserción dural amplia y que por lo general suele ser en el margen lateral del saco tecal. Sin embargo, también puede ser a nivel posterior o anterior, pero el lateral es aproximadamente un 70% de los casos y es lo más común. Suelen verse como imágenes focales redondeadas, un poco ovoideas, o también puede ser lesiones planas un poco más extendidas que llaman en placa. En el T1 suelen ser hipointensos al cordón medular, iso a hipointensos. En el T2 suelen ser también iso a hiperintensos y también presenta un realce homogéneo tras la administración del gadolíneo. Vamos a observar que entre un 60 y 70% de ellos presentan la llamada cola dural, la cual podemos ver que pues, sí se presenta en un amplio porcentaje de los mismos. Sin embargo, no es un hallazgo específico de esta lesión. Lo podemos encontrar en otras lesiones y esto únicamente corresponde a un tejido fibrovascular reactivo y no necesariamente indica invasión de la lesión. Aquí tenemos el ejemplo de una lesión a nivel torácico alto. Es una lesión intradural extramedular, la cual presenta realce homogéneo, lo vemos ahí tras la administración del gadolíneo, y que podemos ver en sus márgenes craneal y caudal el realce del signo de la cola dural. Aquí vemos cómo se encuentra un poco lateral y condiciona la compresión del cordón medular, incluso condicionando en ocasiones un poco de hiperintensidad del mismo. Aquí tenemos otro ejemplo, igual nuevamente a nivel cervical. Esto está a nivel más del lado derecho, y aquí podemos ver el realce homogéneo tras la administración del gadolíneo. Otra lesión es el neurofibroma. Estos son tumores de la vaina nerviosa periférico, al igual que el schwannoma. Estos también se originan de las células de Schwann neoplásicas, fibroblastos y fibras de colágeno. Estos, a diferencia de los anteriores, no tienen una cápsula y podemos ver fibras nerviosas ahí entremezcladas con el tumor. También suelen ser tumores benignos, aproximadamente un grado 1 en la categoría de la OMS,
y al igual que los anteriores, podemos encontrar que sean esporádicos y solitarios o también pueden ser múltiples. Cuando son múltiples están asociados a neurofibromatosis tipo 1, en la cual, recordando, podemos tener múltiples neurofibromas o podemos tener también gliomas ópticos, las manchas café con leche o anomalías también vertebrales. La localización más común de estos es a nivel cervical y pues también hay distintos tipos, que puede ser el cutáneo, el neural o el plexiforme, siendo el plexiforme uno de los más característicos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, también suelen ser asintomáticos, si acaso pueden llegar a causar dolor, déficit motor o sensitivo también, dependiendo del nivel en el que lo encontramos. Y bueno, suelen recurrir un poco más que los schwannomas. Estos los vamos a encontrar en los estudios de imagen como una masa que puede ser una masa focal, pues una masa un poco más difusa, o masas plexiformes. Estos, al igual que los schwannomas, van a remodelar el neuroforamen e incluso pueden condicionar escoliosis. En las secuencias de T1 suelen verse isointensos, en el T2 suelen ser un poco más hiperintensos y también pues, suelen tener hemorragia en su interior. Este va a tener el signo del target o del tiro al blanco, en el cual vamos a ver que cursa con hiperintensidad central y una hipointensidad en su periferia, que suele ser muy sugestivo de esta lesión. En los estudios contrastados, ya con la administración de gadolinio, vemos que suele presentar un realce variable, muchas veces intenso. Aquí podemos observar a nivel cervical la presencia de estos neurofibromas de manera bilateral y como también tiene algunos a nivel de los tejidos blandos prevertebrales. Esta es la imagen característica del plexiforme, en el cual vemos pues múltiples neurofibromas bilaterales prácticamente en todos los niveles cervicales. Y este es otro ejemplo también a nivel cervical. Del lado izquierdo vemos la remodelación del neuroforamen y el realce tras la administración del gadolinio. Un realce homogéneo. En la imagen sagital observamos como tiene un realce tipo, como mencionaba, el target sign, en la cual se ve un realce un poco más central y un poco menos marcado en su periferia. Esto es lo que podríamos encontrar también en la imagen en T2, que lo hace muy sugestivo de esta lesión. Otro de ellos es el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica. Estos suelen tener un origen en alguno de los anteriores, o sea, se pueden originar de un neurofibroma previo o de un schwannoma. También su grado histológico suele ser variable, puede ser de bajo grado o de alto grado, siendo más común que sean de alto grado. Y la edad de presentación también suele ser en adultos de edad media, aproximadamente entre 30 y 60 años. El género también es indistinto y bueno, el 50% de ellos está asociado a la neurofibromatosis tipo 1 y 40 de ellos suelen ser esporádicos. 10% se asocian a radioterapia y también en los niños se suele presentar, o en adolescentes, aunque es un poco menos común. Se puede presentar en los nervios paraespinales de cualquier localización, sin embargo el más común es a nivel del nervio ciático y estos suelen tener un pronóstico pobre. En realidad a los 3 años o a los 5 años la supervivencia es de un 64% y luego baja un poco más a los 5 años. Este pues solo es un diagrama histopatológico de cómo se observan. En los estudios de imagen suelen ser similares a los anteriores, el schwannoma, por ejemplo. Vemos una masa bien circunscrita, sin embargo, esta suele ser un poco más heterogénea y vemos que también condiciona la remodelación del neuroforamen y de las estructuras del arco neural. Vemos que en la resonancia suelen ser hipointensos en la técnica T1, en el T2 suelen ser iso hiperintensos y tras la administración del gadolinio estos suelen ser un poco más heterogéneos con zonas centrales incluso de necrosis. El 30% de ellos condicionan pues, destrucción ósea de las estructuras adyacentes. Aquí tenemos otro ejemplo de una tomografía y de una resonancia contrastada con saturación grasa, en la cual pues, vemos nuevamente cómo amplía el neuroforamen, cómo destruye el hueso. Aquí, a diferencia del schwannoma, no se logra ver la cortical también definida. Aquí parece ser que lo destruye un poco más y pues estos suelen ser más heterogéneos con las zonas de necrosis central. Aquí vemos uno de mayor tamaño y vemos pues cómo está lobulado, heterogéneo, con zonas hipodensas centrales y cómo se extiende hacia el neuroforamen. Esto también pues, nos da la pauta de su probable origen. Otros, hablando de unos un poco más benignos, tenemos el lipoma, el cual lo podemos encontrar también en diferentes localizaciones. Suele ser
yuxtamedular y subpial más que intramedular, y estos principalmente se asocian a alteraciones del rafismo espinal, principalmente a nivel lumbar. Pueden llegar a condicionar también compresión medular, lo cual pues, va a llevar al déficit neurológico. Y esa es una imagen una imagen axial de una columna torácica con un cierre incompleto de la médula, y vemos el lipoma como lo está comprimiendo a nivel dorsal. Tenemos otras dos variantes que son las que encontramos a nivel del filum terminal, y a veces podemos encontrar únicamente el lipoma del filum terminal, o podemos encontrar que el lipoma del filum terminal sería más como un fibrolipoma, que se asocia a un síndrome de médula anclada, en el cual vemos pues, que la médula en realidad no termina en su nivel esperado, aproximadamente a nivel de L1 y L2, sino que la vemos con una localización más baja, y aquí vemos cómo se asocia también a lipomas del tejido celular subcutáneo o incluso a dilrafismos espinales. Estos pues también suelen ser incidentales. Aquí vemos algunas imágenes de resonancia. Esto, a la valoración con la tomografía, pues vamos a ver unas imágenes de densidad de grasa. En la resonancia también vemos prácticamente hiperintensidades en técnicas T1 y 2, y vemos que en las técnicas de saturación grasa pues va a suprimir su señal. No suelen tener realce tras la administración de gadolinio. Aquí observamos una principalmente a nivel de L3, L4, hiperintensa también aquí. Vemos cómo con las secuencias de saturación grasa se suprime su señal, y pues las vemos también hiperintensas en esta imagen axial, y cómo suprime en esta imagen también. En la tomografía, esto es lo que vamos a encontrar, las imágenes de densidad de grasa a nivel del filum terminal, y aquí la vemos un poco más longitudinal. Y este es otro ejemplo, en el cual vemos igual una hiperintensidad lineal a nivel aproximadamente de L1. Aquí la vemos también, es un poco más difícil de visualizarla por el líquido hiperintenso también, y vemos que aquí en la de saturación grasa pues suprime su señal. Aquí vemos el punto hiperintenso y cómo suprime en el resto de las técnicas. Esta es una asociada a médula anclada, en la cual vemos cómo la médula se encuentra a un nivel bajo. Vemos cómo está hiperintensa en técnicas T1, técnicas T2, cómo suprime con la grasa, y pues se asocia, estas son las que se asocian a dilrafismos espinales. Otra común es el paraganglioma. Este es un tumor endocrino también raro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que su localización más frecuente es en la caudequina, al igual que los ependimomas mixopapilares, de los cuales pues, puede ser incluso indistinguible. Esta es una lesión también hipervascular, está bien definida, y principalmente en el T1 la vamos a ver hipointensa. En el T2, como sabemos que es una lesión vascular, también puede tener los vacíos de flujo, similar como al hemangioblastoma, y también puede ser un poco heterogénea porque cursa con degeneración quística o depósitos de hemosiderina también. Suele tener un realce intenso. Aquí tenemos el ejemplo de una masa intradural grande, una lesión, ocupa el canal lumbar a nivel del cono, y pues está causando algo de remodelación ósea. Es hiperintensa en T2 e isointensa en T1. Se observan también las imágenes con ausencia de señal, y pues este es un paraganglioma. Y cuando tenemos alguna lesión de estos es importante evaluar también todo el neuroeje, no solo quedarnos con la lesión que estamos observando aquí. Y hablando de algunas de las lesiones extradurales, algunas de las más comunes o más importantes, no nos daría el tiempo de valorar el resto de las demás. Principalmente vemos que pues, se originan de las estructuras vertebrales adyacentes, y estas se pueden extender al espacio epidural. Los tumores primarios extradurales son raros y solo son aproximadamente el 4% de los tumores espinales. Hablando de la leucemia, pues la leucemia también va a ser rara en esta localización. Lo vamos a poder observar pues, en leucemias agudas o crónicas, mieloides o linfocíticas, principalmente en la mieloide aguda. Cursan también con imágenes llamadas cloromas, que son las masas pues, sarcomatosas granulocíticas focales, y vemos que principalmente estas pueden ser extradurales, pero también pueden ser intradurales extramedulares, siendo más común que sean extradurales. En su
A la valoración con resonancia suelen ser en el T1, bueno, en el T1 y en el T2, y subintensas al músculo, y vamos a ver una intensidad señal normal de los cuerpos vertebrales. Suelen tener un realce homogéneo tras la administración del gadolinio, y básicamente eso es lo que estamos viendo en estas imágenes sagitales en T1 y T2, que vemos que se observa una hipointensidad normal difusa de los cuerpos vertebrales en las dos técnicas. Podemos ver que incluso pueden ser más hipointensos que los discos. A la valoración con las otras técnicas de imagen, por ejemplo las radiografías, vamos a ver principalmente que hay una osteopenia difusa y pueden llegar a cursar con fracturas múltiples. En la tomografía también vamos a encontrar lo mismo, osteopenia difusa y algunas masas de tejidos blandos adyacentes a los sitios donde hay mayor erosión ósea. El realce va a ser variable también en la tomografía, y pues principalmente en los reformateos óseos vamos a ver un patrón permeativo en el hueso, así como las fracturas. Estos son algunos ejemplos en la cual vemos esta imagen extradural. Se observa pues que es un tejido que de segmentos pues muy largo, principalmente a nivel a nivel torácico alto, en la cual vemos que está bien definido a nivel epidural y se encuentra borrando, bueno, comprimiendo un poco el cordón medular. Aquí vemos la que les mencionaba, llamada como cloroma, la cual observamos este realce de los tejidos paravertebrales, bueno, más bien presacros y pues también a nivel epidural. Y pues observamos lo mismo en las imágenes axiales. Este es otro ejemplo en el cual vemos un T2 sagital y un STIR que nos muestran una médula ósea anormal. Se ve hipo e hiperintensa respectivamente en las dos secuencias, y también se observa que hay múltiples fracturas por compresión. Esto pues representa una infiltración leucémica de la médula ósea, y en esta observamos un T1 sagital en la cual se ve hipointensidad de la médula ósea de manera difusa, anormal, y también hay algunas masas epidurales focales adicionales que representan también la afección extradural por este mismo proceso. Y aquí lo vemos también a nivel pues ya paravertebral izquierdo. Otro de los extradurales es el linfoma, el cual pues puede ser tanto secundario como primario. Este también lo podemos encontrar en las tres localizaciones, siendo lo más común a nivel extradural, y de estos lo más común es que sea el linfoma de tipo no-Hodgkin, y pues aproximadamente el 80-90% es originario de las células B. Cuando hablamos de la afección del linfoma a nivel intramedular, vemos que es más común de arriba hacia abajo. Es más común a nivel cervical, luego a nivel torácico y luego a nivel lumbar. Vamos a verlo como lesiones mal definidas, multifocales, que en el T1 suelen ser muy similares a la intensidad de la médula, suelen ser isointensas, en el T2 suelen ser hiperintensas y cursar también con edema, y tras la administración de gadolinio pues también suelen presentar un realce pues no tan homogéneo, y esto es lo que estamos observando. Vemos un T1 contrastado sagital que muestra el realce extenso de la médula a nivel cervical en un paciente con linfoma. La imagen de la derecha vemos también un T1 contrastado que muestra también el realce medular, un poco menos definido, y en esta imagen axial vemos también a nivel pues, medular central esta hiperintensidad, pero en el T2, y otro contrastado en el cual vemos también una región grande con realce, también un poco más homogéneo, también por afección linfomatosa. Cuando hablamos de esta afección, pero a nivel intradural, lo vemos como una meningitis linfomatosa, en la cual vamos a observar principalmente en la técnica con gadolinio múltiples nódulos pequeños o con un realce continuo liso de la superficie epitelial de la médula o de las raíces. Y cuando hablamos principalmente a nivel extradural, vemos que es más común a nivel torácico. En el T1 y en el T2 suelen ser isointensas, o sea, no las podemos valorar muy bien, pero con el medio contraste, un realce pues, más ávido y homogéneo.
vemos una imagen sagital que muestra pues, una normalidad extensa de la médula con baja señal y también en los cuerpos vertebrales por linfoma. En el contrastado que está adyacente vemos también el realce extenso de los cuerpos vertebrales y el realce leptomeningio en la superficie del cordón medular. Y también vemos en estas imágenes inferiores pues, la hipotensividad de los cuerpos vertebrales epidural, la cual presenta el realce tras la administración de gadolinium que está comprimiendo de manera concéntrica la médula. Este también es un tumor benigno, que es un poco raro, aproximadamente un 1% de los tumores primarios óseos. Puede ser primario cuando lo encontramos único y secundario cuando está asociado a otro tipo de lesiones como el tumor de células gigantes o la presencia de un osteoblastoma. Como su nombre lo dice, pues es quístico. Sin embargo, hay una variante a la cual se llama la variante sólida, que es una variante un poco más rara y que principalmente pues, es un porcentaje bajo, un 5-8% de los casos. Este es un tumor más común en jóvenes, no tanto en edad media. Principalmente se observa en menores de 20 años. Y es un poco más común en los hombres. También puede ser de la columna, excepto el coxis. Vamos a ver más o menos un 10%, y lo más común es que lo encontremos en los elementos posteriores y que de ahí se pueda extender ventralmente hacia el margen posterior del cuerpo vertebral. Estos suelen causar, al igual que los anteriores, pues dolor, edema en la zona. También pueden causar escoliosis o fracturas patológicas. Cuando presentan ya el crecimiento epidural, pueden llegar a comprimir el cordón medular. Y pues este es un diagrama de una imagen típica de lo que vamos a encontrar, una imagen multiquística, septada, con niveles líquido-líquido en su interior y que pues suele erosionar las estructuras óseas adyacentes. Estos se encuentran, a pesar de que crecen un poco, se encuentran contenidos por el periodo. Y bueno, a la valoración con las técnicas de imagen, en la radiografía pues va a ser difícil también decir que estamos hablando de eso. Sin embargo, nos ayuda a ver que pues, es una lesión expansiva, que comienza a destruir los elementos posteriores, y podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, el signo del pedículo ausente. Aquí vemos el pedículo del lado derecho, y el izquierdo prácticamente ha desaparecido. Aquí vemos los inferiores y los superiores como están presentes. Entonces, cuando veamos este tipo de signos, nos hace pensar que pudiera estar hablando de una lesión de este tipo. En la tomografía observamos que, como mencionaba, el crecimiento puede tener una extensión epidural, incluso ocasionando disminución del canal raquídeo o compresión medular, y vamos a ver los típicos quistes con niveles líquido-líquido que van a ser hiperdensos en la porción más declive, que corresponde al contenido hemorrágico. En la resonancia vamos a ver pues prácticamente lo mismo. Vamos a observar que se encuentra el periósteo conteniéndolo, lo cual vemos aquí como esta hipointensidad que la rodea, y pues al igual vemos los niveles líquido-líquido. Suelen estar también asociados a edema peritumoral. Y tras la administración del medio de contraste suele presentar realce de la periferia y de los septos, tanto en la tomografía como en la resonancia. Y hablando de las metástasis, pues estas son lesiones que vamos a encontrar también en las tres localizaciones. Puede ser tanto intramedular como intradural, extramedular o como extradural. Corresponde aproximadamente al tacto de las neoplasias de la columna. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra una metástasis también a nivel del pedículo y como también toma un poco del margen posterior del cuerpo vertebral. Aquí tenemos algunos de los porcentajes. Aproximadamente a nivel extradural es lo más común, un 94%, intradural un 6%, y pues ya también en menor medida en las otras localizaciones. El sitio preferido es principalmente a nivel torácico, sin embargo pues las podemos encontrar de manera múltiple en toda la columna. Cuando hablamos de la afección a nivel intramedular, vemos que en realidad esto pues, suele ser más raro. Su sitio más común es a nivel cervical. Normalmente pueden ser asintomáticas, pueden ser, como mencionaba, únicas o múltiples, y en el T1 suele ser hipointensas,
En el T2 se asocian también a edema extenso, lo cual lo vamos a ver por marcada hiperintensidad, y pues suelen tener un realce variable. En algunos lugares lo muestran como un realce en anillo o como un realce en flama, otros mencionan un realce un poco más homogéneo. Y esta se diferencia de algunas de las anteriores. Es raro que tengan degeneración quística o hemorragia. La diseminación de este tipo de lesiones pues suele ser por múltiples vías, o sea, puede ser tanto hematógena, por el plexo de Babson a nivel epidural, puede ser por invasión directa de alguna masa adyacente, puede ser también diseminación linfática, o puede ser diseminación a través del líquido cefalorraquídeo a nivel subaracnoideo. De los tumores primarios más comunes, pues tenemos que pueden ser mama, pulmón, próstata, linfoma, principalmente pues mama y pulmón siendo los más comunes. Y aquí tenemos un ejemplo de un tipo de cada una. Esta sería una a nivel intramedular. Aquí tenemos una intradural, extramedular, y aquí tenemos una extradural. Las intradurales la vamos a ver principalmente como enfermedad leptomeningia, que principalmente, como mencionaba, las vías de diseminación son a través del líquido cefalorraquídeo o hematógena. A través del líquido cefalorraquídeo, estos son de los más comunes que podemos encontrar, que son el meduloblastoma, el geriminoma y el ependimoma. Cuando observamos alguno de estos tumores también a nivel intracraneal, tenemos que pues, valorar el resto del neuroeje. Y de las más comunes por diseminación hematógena, pues como mencioné antes, es principalmente mama y pulmón, siendo pulmón la más común. Y pues las extradurales también suelen ser un poco más raras, aunque pues también suelen tener extensión epidural. Aquí vemos algunos, esta es una intradural extramedular en la que vemos un realce nodular de la superficie de la médula, y esta sería una epidural a nivel del hueso, pues digamos ya patrulleando hacia el canal raquídeo. Este era de un primario de un tumor renal. Y pues bueno, como conclusión, pues los tumores de la columna no son comunes en la población general, se presentan con síntomas muy inespecíficos, y pues bueno, la localización a nivel ya sea intramedular, intradural o extramedular o extradural, junto con la caracterización principalmente con la resonancia magnética de este tipo de lesiones, pues es lo que nos va a empezar a ayudar a dar la pauta para poder dar nosotros un diagnóstico diferencial acertado sobre a qué tipo de lesión estamos hablando. Sin olvidar que también nos podemos ayudar también de la tomografía, principalmente en las que tengan extensión ósea. Ya todo, no sé si tengan alguna duda.